Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elena Heredia. Bienvenido a tu mega taller de inglés. Esta es la segunda clase del módulo número 1. Ok, en la clase pasada nos quedamos con esta tarea y vamos a conjugar dos verbos regulares y dos verbos irregulares. Yo les dije cuáles eran los verbos regulares y cuáles los irregulares. Recordemos, ¿qué es un verbo regular? Aquel verbo que cuando se conjuga en el pasado termina en ed, solo en el pasado. ¿Y qué es un verbo irregular? Aquel verbo que en su pasado tenemos que aprendernos una palabra nueva. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el verbo to invest. Si seguimos la fórmula de todo lo que aprendimos en la clase pasada, vamos a conjugar el verbo to invest, invertir dinerito, vamos a conjugarlo en presente. ¿Cómo es la fórmula? Eliminamos la partícula to del infinitivo, porque si la dejamos, aquí dice invertir. Recuerden que el infinitivo en español es ir. Le quitamos la partícula to del infinitivo, ¿verdad? Y se lo colocamos, si estamos en presente, se lo colocamos a cada uno de los pronombres tal cual como está su raíz, completico, sin modificarlo. Y nos queda I invest, you invest, he, she, it. Recuerden la S porque estamos hablando del presente. He, she, it invests. Con la S del presente. Volvemos a la primera persona del plural. We invest. You invest. Y le quedó igual para todo el mundo. They invest. Entonces, ¿cómo nos queda en español? Yo invierto, tú inviertes, él, ella, eso invierte. Nosotros o nosotras invertimos, ustedes invierten, ellos o ellas invierten. ¿Qué pasa con los pronombres personales? Fíjense lo que hablamos la vez pasada, que en español hay muchísimas palabras, ¿verdad? Por lo que vimos la clase pasada, en inglés hay aproximadamente, se cree que hay unos 9.000 verbos, de los cuales 9.000 verbos, de los cuales unos 200 son irregulares, los otros 8.800 son verbos regulares. En español se cree que hay 20.000 verbos y aproximadamente unos 2.000 verbos son regulares. Miren la diferencia y la cantidad de palabras. Por eso es que lo que comentábamos la clase pasada, si yo utilizo el you y aquí como segunda persona del singular y el you como segunda persona del plural, en inglés es que varía, en español es que varía, en inglés no. ¿Cómo sé yo si estoy hablando de tú o de ustedes? Por el resto de la oración. Y hay algo sumamente importante. Cuando yo hablo en español y conjugo los verbos, yo puedo decir invierto. Al decir invierto, ya la gente sabe que estás hablando de yo. No hay necesidad de colocar el pronombre personal. Inviertes. Ya la gente sabe que estás hablando de tú. Tú inviertes. No hay necesidad de colocar el pronombre personal. Esta sí es una diferencia con el inglés. Es importantísimo utilizar el pronombre personal antes de los verbos para poderlos conjugar y diferenciarlos. Por ejemplo, cuando les dije que el it, eso, esa, se utilizaba para animales, cosas, eventos. Por ejemplo, yo puedo decir en español, llueve. Ya yo sé que está lloviendo. En inglés, yo no puedo decir rains. No, necesito el pronombre. It rains. Llueve. Y con la S, porque el verbo es to rain, llover. Y como estamos hablando de he, she, it, en este caso de un evento, de una condición climática, atmosférica, entonces es el pronombre it. It rains con su S porque estamos hablando en presente. Eso fue un paréntesis que quise hacer con relación a los pronombres personales, la importancia de utilizarlos y además ¿cómo sabemos cuál estamos utilizando? El resto de la oración nos dice. Si yo digo you invest, tú inviertes. Pero también puede ser ustedes invierten. ¿Cómo sé yo si estamos hablando a una multitud o a una sola persona? El resto de la oración. Si yo digo, por ejemplo, you invest and you are my brother.
Tú inviertes y tú eres mi hermano. Pero si yo digo, you invest and you are my friends, entonces estoy diciendo, ustedes invierten y ustedes son mis amigos. Ok, entonces, espero que el verbo to invest en presente les haya quedado de esta manera. Lo mismo pasa con los otros verbos que vimos. To fight, que es pelear, discutir. Sí, pelear, discutir. Quedaría, por ejemplo, el to fight. Voy a ponerlo aquí grande. To fight, ¿verdad? G-H-T, to fight. ¿Cómo me quedaría? Igualita la fórmula. Si lo vamos a conjugar en presente. Pelear, está en infinitivo. Le elimino la partícula to del infinitivo y me quedaría I fight, ¿verdad? Para todo el mundo. Vamos a borrar el invest. I fight, G-H-T. You fight. Y he, she, it me quedaría fights, ¿verdad? Por la S. Se sigue la misma fórmula para todos. Esto es un repaso de la clase pasada. Fights, pero para que no tengan duda. We fight, sin la S, igual que aquí estos dos. You fight, they fight. Si tuviéramos, y este es un verbo irregular, y no pasó nada porque estamos hablando del presente. Recuerden que la regularidad e irregularidad de un verbo tiene que ver solamente con su conjugación en pasado. Si vamos a hablar del verbo to buy, que es otro verbo irregular, porque tuvimos que aprendernos una palabra nueva para el pasado, entonces me quedaría así, el verbo to buy, ¿verdad? Si lo voy a conjugar en presente, lo mismo, comprar, le quito la partícula to del infinitivo y me queda aquí el verbo, igual que toda la conjugación anterior, you buy, tú compras, ustedes compran o tú compras, I buy, you buy, y aquí para las tres terceras personas, he, she, it, en presente me queda buys, con la S. Y aquí me queda buy, buy y buy. We buy, you buy, they buy. Nosotros, nosotras compramos, ustedes compran, ellos, ellas compran. El otro verbo fue to protect. To protect igualito. To protect. Protect. Me tiene que haber quedado tal cual. Tengo el verbo to protect en infinitivo, proteger, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hago? La misma fórmula que aprendimos. Elimino la forma de infinitivo, me queda I protect, ¿verdad? You protect, igualito, protect, y he, she, it con la S. He, she, it protects, de proteger. Y aquí volvemos a lo mismo, para que no se confundan y para que sepan que no hay duda de que es así. Queda we protect, you protect, igualito para todo el mundo. ¿Qué pasa con los otros verbos? Los mismos cuatro verbos. To invest, invertir. To protect, proteger. To buy, comprar, y to fight, pelear. ¿Qué pasa en el pasado? Vamos a ver acorde a lo que aprendimos en la clase pasada y acorde a que es un verbo regular o no. Si trabajamos con el verbo to invest en pasado, ¿qué hacemos? Lo mismo, le elimino la forma de infinitivo primero que nada, porque yo no puedo decir yo invertir, tú invertir, nosotros invertimos, no. Le quito la forma de infinitivo y le agrego, porque este es un verbo regular, se los dije yo, y eso hay que aprendérselos, te queda en pasado como elimino la forma de infinitivo y me queda invested. Invested. Le agregué la ed para todo el mundo. You invested. ¿Qué pasa con he, she, it? He, she, it invested. Me queda exactamente igual que todos los otros pronombres porque estamos hablando del pasado. We invested. ¿Cómo nos queda entonces en español? Me queda I invested. Yo invertí o invertía, porque recordemos que hay dos pasados. Tú invertiste o invertías.
él, ella, eso invirtió o invertía. Nosotros, nosotras invertimos o invertíamos. Ustedes invirtieron o invertían. Ellas, ellos invertían o invirtieron. ¿Ok? Esos son los dos pasados. Ya después veremos que hay uno de los pasados que se trabaja también un poco diferente en inglés, pero no es nada complicado. Pero solo que recordemos que hay dos pasados en español. Después, el verbo, los irregulares. Para protect, igualito. I protected, agregándole la ed. You protected, agregándole la ed. He, she, it protected, agregándole la ed. ¿Verdad? We protected, you protected, they protected. Así le tiene que haber quedado a ustedes la conjugación de los verbos. Ahora, hablemos entonces de los dos verbos que les di irregulares, que eran to fight y to buy. Vamos a quitar esto, para quitar el invested. Si estamos trabajando con el verbo to fight, que es un verbo irregular, el pasado de to fight, G-H-T, se lo digo para que lo entiendan, F-I-G-H-T. To fight, el pasado es fought, ¿verdad? En pasado, ¿cómo me queda? Es una palabra nueva que me tuve que aprender, fought, y me queda I fought, you fought, he, she, it fought, we fought, you fought, they fought, para todo el mundo, para todos los pronombres, porque es pasado. Lo mismo con to buy. To buy, que es un verbo irregular, aprendí una palabra nueva en pasado que es bought, G-H-T. Y me queda para todos los pronombres I bought, you bought, he, she, it bought, we bought, you bought, they bought. ¿Qué quiere decir eso? Yo compré o compraba, tú compraste o comprabas, he, she, it compraba o compró, we bought, nosotros compramos o comprábamos, you bought, ustedes compraban o compraron, they bought, ellos, ellas compraron o compraban. Queda igualito para todo el mundo. El futuro, ¿cómo nos queda? ¿Cuál es la partícula del futuro? Vamos a eliminar el pasado aquí. Así les tiene que haber quedado estos verbos, ¿ok? En la tarea. El futuro de to invest, porque también con ese estábamos trabajando, que es uno de los regulares. Y el otro fue to protect. Protect. Ok, ¿cómo nos queda el futuro? ¿Cuál es la partícula del futuro? El will. ¿Cómo me queda el verbo? Igualito, le elimino el to, que es la forma de infinitivo. Le elimino el to, que es la forma de infinitivo, y me queda el verbo tal cual, igualito como su raíz, completico. Y le agrego el will, y me queda I will fight, I will invest, I will buy, I will protect. Para todos los pronombres me queda igualito. You will fight, you will invest, you will buy, you will protect. He, she, it will fight, will invest, will buy, will protect. Recuerden que la S es solamente para el presente y la ED es solamente para el pasado de los verbos regulares. Y para el pasado de los irregulares nos aprendimos las dos palabras, bought y fought. Continuamos con el futuro. We will fight, we will invest, we will buy, we will protect. You will protect, you will buy, you will invest, you will fight. Y lo mismo para they. ¿Y cómo nos queda el condicional? Ay, ¿qué quiere decir el futuro? Yo invertiré, recuerden, con acento en la E, ese es el futuro, mañana, dentro de un tiempo. Yo invertiré, yo pelearé, yo compraré, yo protegeré. Tú invertirás, tú pelearás, tú comprarás, tú protegerás. Él, ella, eso invertirá, protegerá, comprará, peleará. Nosotros, nosotras compraremos, pelearemos, invertiremos, protegeremos. Ese es el futuro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me queda ahora el condicional? Recordemos que el condicional en español prácticamente se usan tres variantes del condicional, mientras que en inglés el condicional es solo una palabrita. Esa palabrita would automáticamente, al igual que el will, me afecta el verbo, me lo cambia, me lo modifica. El will me afectó el verbo y me lo convirtió en futuro. El would me va a afectar de igual manera el verbo y me lo va a convertir en condicional. ¿Cuáles son los tres condicionales con los que se suele trabajar en español? Ría, hará y ese. Caminaría, comiera, comiese. Bailaría,
Y con estos tres verbos me va a quedar así, igualito que la fórmula. Elimino el to, que es la forma del infinitivo para cada uno de los verbos, y me queda I would para todos. Fight. You would. I would fight. I would invest. I would buy. I would protect. You would fight. You would invest. You would buy. You would protect. Y lo mismo, he, she, would fight, would invest, would buy, would protect, para todo el mundo. ¿Cómo suena eso? I would fight, yo pelearía, peleara o pelease. I would invest, yo invertiría, invirtiera o invirtiese. He, she, it would buy, él, ella, eso, compraría, comprara o comprase. We would buy, we would protect, nosotros, we would protect, por ejemplo. Nosotros protegeríamos, protegiéramos o protegiésemos. You would protect, you would buy, you would invest. Ustedes invertirían, invirtieran o invirtiesen. Esos son los tres condicionales en español que, como les decía, el español es mucho más amplio, mucho más vasto que el inglés. Tiene demasiadas palabras, muchas más. Por eso es tan difícil para una persona que va a aprender español. Tiene que aprenderse todas las conjugaciones, las tres conjugaciones en el caso de los condicionales, ri, ara, irese, y además para cada pronombre personal una terminación diferente. Ok, vamos ahora, esto fue el repaso, ¿verdad? Vamos ahora con algo muy importante, muy importante. Cuando yo les hablé de los verbos regulares e irregulares, también les hablé de estos cuatro verbos: to be, to do, to have, can, que significa poder. Estos cuatro verbos son importantísimos, son los llamados verbos auxiliares. ¿Qué quiere decir un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar es un verbo que auxilia, que ayuda, que asiste, que afecta al otro verbo. Eso es un verbo auxiliar, un verbo que ayuda, que auxilia al otro verbo, lo afecta y lo transforma. Eso lo vamos a entender ahorita. Cuando nosotros estábamos en el colegio, nos repetían hasta el cansancio el verbo to be. El verbo to be es ser o estar. Ay, Dios mío, el verbo to be es ser o estar, ser o estar, ser o estar. Ya me parecía como una poesía de Shakespeare. ¿Qué quiere decir que el verbo to be es ser o estar? Así como les hablé de que en español hay muchísimas palabras, más palabras que en el inglés, y que en el español hay aproximadamente 20.000 verbos, mientras que en inglés hay 9.000 aproximadamente. El verbo to be, volvemos a lo mismo. El verbo to be en español significa dos cosas, significa dos verbos. Es el verbo ser y es el verbo estar. Una vez más, para una persona que está aprendiendo español, tiene que aprenderse toda la conjugación del verbo ser y cada una de sus terminaciones para cada pronombre personal. Y también tiene que aprenderse el verbo estar en todos los tiempos verbales y en cada una de las terminaciones para cada uno de los pronombres personales. Nosotros nada más nos vamos a aprender la conjugación del verbo to be. Y con esa conjugación del verbo to be vamos a poder hablar con el verbo ser y hablar con el verbo estar. ¿Cuál va a ser la diferencia? El resto de la oración me va a decir si estoy utilizando el verbo ser o el verbo estar. Pero en inglés no hay diferencia, es lo mismo. El resto de la oración me dirá de qué estoy hablando. Por ejemplo, vamos a conjugar entonces el verbo to be. Los verbos irregulares, que son aquellos también auxiliares, son irregulares también y son muy locos. Son muy locos, son muy diferentes en la conjugación y todo. Por eso nos los tenemos que aprender aparte. Hoy vamos a aprender el verbo to be en este caso. ¿Cómo se conjuga el verbo to be? Como es irregular y es muy loco y es diferente, no sigue la fórmula que yo les expliqué de los miles de verbos, de que le quitamos el to, lo dejamos como su writing, no. Este verbo to be hay que aprendérselo de memoria, porque su conjugación es completamente diferente y no sigue ninguna fórmula, al igual que los que están allá, que son los auxiliares, que son irregulares además.
cómo se conjuga el verbo to be en presente. Y esto hay que aprendérselo de memoria. Pero este verbo, que es auxiliar, es importantísimo. Además, son dos verbos en español. De una nos vamos a aprender dos verbos en inglés. Ok, el presente del to be es I am. Eso es así. Es una palabra nueva que me aprendí. I am. Ya les voy a decir qué quiere decir. You are. Para he, she, it, is. Para we es nuevamente are. Aquí, por lo que vemos, tampoco tenemos que aprendernos muchas palabritas. You are. Y they are. Ok, ¿qué quiere decir I am, you are, he, she, it, is? Por ejemplo, en presente estamos conjugando el verbo to be. Les digo una cosa. Ya como les expliqué, me tuve que aprender estas palabritas. En presente el am, are, is. Y estas otras tres también son are. Eso me lo tuve que aprender de memoria. I am quiere decir yo soy, del verbo ser, pero también quiere decir yo estoy, del verbo estar. Porque el verbo to be en español tiene esos dos significados. En inglés, yo nada más me tuve que aprender I am. No tuve que aprender a decir yo soy y yo estoy. ¿Cómo sé yo qué verbo estoy utilizando en este momento? ¿El ser o el estar? El resto de la oración me va a decir cuál verbo estoy utilizando. No es lo mismo decir soy bella, estoy segura de que muchos de ustedes lo son, soy bella que estoy bella. Porque uno puede levantarse horroroso un día, ¿verdad? Sin maquillaje, con el pelo destrozado. Ah, pero en la noche va para una fiesta y se arregló. Entonces uno dice, estoy bello, estoy bella. Entonces, pero cuando hay una condición permanente, yo soy mujer, yo soy niño, yo soy niña, yo soy médico. O una condición que no es permanente, yo estoy enferma. No es lo mismo decir yo soy enferma que yo estoy enferma. No es lo mismo decir eso. No, son condiciones o permanentes o temporales. Entonces, el resto de la oración me dice qué verbo estoy utilizando. Si yo digo I am beautiful, yo soy bella. O yo estoy bella, dependiendo del momento, porque en inglés no va a haber diferencia. Pero si yo digo, I am your sister, estoy diciendo, yo soy tu hermana. I am your sister. Tú no dices, yo estoy tu hermana. Tú dices, yo soy tu hermana. I am your friend. Yo soy tu amigo o tu amiga. Yo soy tu hermano. I am your brother. Yo soy tu hermano. Que no es lo mismo decir I am in Caracas, I am in México, yo estoy en Caracas, yo estoy en México. I am in Brazil, yo estoy en Brasil. Entonces el resto de la oración me dice qué verbo estoy utilizando, el ser o el estar. Si yo digo I am your sister, yo soy tu hermana. I am in Caracas, yo estoy en Caracas. El resto de la oración me lo dice. Sin embargo, en inglés, mucho más fácil. Me aprendí estas palabras y ya. Ya después el resto de la oración me lo dirá. Ok, esto es el verbo to be en español. Vamos en inglés en presente. Vamos con el verbo to be en pasado. Cuando terminemos les voy a dar unos segunditos para que terminen de anotar esto, pero vayan anotando de todas maneras la conjugación del verbo to be en presente. En pasado. Repito, el verbo to be es un verbo irregular, muy loco, importantísimo porque es auxiliar y nos tenemos que aprender palabras nuevas y aprenderlo a conjugar de memoria. En pasado, ¿cómo es el verbo to be? El verbo to be en pasado es I was, voy a borrar esto, o se los voy a dejar, voy a borrar esto que está aquí para tener espacio, se los voy a escribir de este lado. El verbo to be es el verbo ser y a su vez es el verbo estar, para que lo recuerden, ¿ok? Tiene dos significados en español. Entonces, en pasado, ¿cómo queda el verbo to be?
el verbo to be en pasado queda, vamos a ponerlo aquí, was, queda I was, you were, he, she, it was, igual que aquí, que la primera persona. ¿Por qué? Porque ese verbo es así. Eso hay que aprendérselo de memoria. No sigue ninguna fórmula, nada. We were, igual que aquí, you were y they were. Igualito para todo el mundo. ¿Qué quiere decir I was? I was quiere decir yo era o fui, porque recuerden que hay dos pasados para cada verbo en español, y también quiere decir yo estaba o estuve, porque es el verbo estar también. Entonces fíjense lo que una persona que está aprendiendo español, un norteamericano, por ejemplo, que esté aprendiendo español, para decir I was, no solamente tiene que aprenderse dos verbos, sino los dos pasados. Yo era o fui, yo estaba o estuve. Una persona que está aprendiendo español, ¿nosotros qué? I was. El resto de la oración me va a decir qué estoy utilizando. Él era, él estaba, él estuve, él fui. Pero en inglés no hay la diferencia. You were, tú fuiste, estuviste, eras o estabas. Todo eso tiene que aprenderse un norteamericano o una persona que aprende español. He, she, it, was. Él, ella, eso, era, fue, estaba o estuvo. We were. Nosotras, nosotros, éramos, fuimos, estábamos, estuvimos. Los dos pasados para cada uno de los verbos. Mientras que nosotros, nada más esto. You were. Ustedes estaban, estuvieron, eran, fueron. El resto de la oración nos dice de qué estamos hablando. You were my friends. Ustedes eran o fueron mis amigos. Además en plural, ustedes. Pero si yo digo aquí, you were my friend, sin la S, sin el plural de la S del sustantivo, you were my friend, es tú fuiste, tú eras mi amigo. El resto de la oración me dice si estoy utilizando el verbo ser o el verbo estar. Bueno, esto es lo que hay que aprender en inglés en el pasado. I was, you were, he, she, it was, we were, you were y they were. ¿Ok? Voy ahora con el futuro. Voy a pegar esto un poquitico de aquí porque quiero que quepa, pero le ponemos la diferencia, ¿ok? Del pasado. Vayan anotando, por favor, porque no se los voy a borrar, pero quiero que me quepa aquí en la pizarra. Entonces, ¿verdad? Vamos ahora con el futuro del verbo to be. Y les repito, hay que aprendérselo de memoria. I am, I was, el pasado. You are, you were. Les vuelvo a escribir aquí. He, she, it is y was. Se los vuelvo a escribir aquí, el presente y el pasado. He, she, it is. El pasado was. Vamos ahora con el futuro del verbo to be. El futuro del verbo to be. Aquí pareciera que sigue la fórmula, ¿verdad? De eliminar el to. El futuro. Y se le coloca el will. Entonces, el verbo to be me queda en el futuro will be. Para todo el mundo, para todos los pronombres. Will be. Para todo el mundo, vayan anotando, por favor. Will be. Will be para todos los pronombres. Ya les voy a decir qué quiere decir eso en español. Estamos hablando del futuro, pero recordemos que el verbo to be son dos verbos. Entonces, ¿qué quiere decir I will be? Yo seré o yo estaré. Porque es del verbo ser y del verbo estar. I will
will be your friend. Yo seré tu amigo. I will be in Buenos Aires. Yo estaré en Buenos Aires. El resto de la oración me dice con qué verbo estoy trabajando, con el ser o con el estar. You will be late. Tú estarás tarde. Ya, para cuando tú llegues, estarás tarde. You will be in México. Tú estarás en México. You will be my boyfriend. Tú serás mi novio. El resto de la oración es lo que me dice si estoy trabajando con el ser o con el estar. Lo mismo, he, she, it, will be, él, ella, eso, estará o será. Nosotros, nosotras, we will be, nosotros seremos o estaremos. Ese es el futuro, recuerden. You will be, ustedes serán o estarán. They will be, ellos serán o estarán, dependiendo del resto de la oración. Vamos con el condicional del verbo to be. Aquí, el condicional. ¿Cuál es el condicional? ¿Cuál es la palabra que hemos aprendido a utilizar para el condicional? Aprendimos que la partícula del futuro es el will, ¿verdad? ¿Cuál es la partícula del condicional? El would. Voy a hacer otra rayita aquí para dividir. Ok. Y para todos los pronombres me va a quedar I would be. Para todo el mundo me va a quedar igual. You would, voy a escribirlo aquí chiquitico, be. He, she, it would be. Espero que me estén oyendo. Para todos, we would be, vayan anotándolo. You would be. Y they would be. Quedó para todo el mundo, quedó would be, would be, would be, would be, would be. ¿Qué pasa con he, she, it? ¿Le agregamos la S en el condicional? No, porque la S de he, she, it solamente va en el presente. ¿Le agregamos la S en el futuro? No, porque la S de he, she, it solo va en el presente. Will es la partícula del futuro, no estamos hablando en presente. ¿Qué pasó en pasado? ¿Le agregamos una ed al verbo to be? No, porque el verbo to be es sumamente irregular y nos tenemos que aprender palabras nuevas. Lo mismo en el presente. No le agregamos una s ni nada, aprendimos a decir is. Aprendimos una palabra nueva. Aprendimos was, una palabra nueva. Aprendimos were, una palabra nueva. Aprendimos are, una palabra nueva. Gracias a Dios, aquí con el condicional y el futuro nos quedó igualito. Will be y would be. Pero el verbo to be es así, es irregular, muy irregular, es un auxiliar, un gran auxiliar. El verbo to be es un gran auxiliar, ya vamos a ver por qué. Y hay que aprendérselo de memoria, ¿ok? Bueno, les voy a dar una pausa para que por favor reflexionen eso, disculpen lo desorganizado que está la pizarra, pero bueno, les repito brevemente, I am, I was, I will be, I would be. You are, you were, you will be, you would be. He, she, it is, he, she, it was, will be, would be. Ah, perdonen, ¿cómo queda en español el I would be? 3 condicionales para cada verbo. Yo sería, fuera o fuese. O yo estaría, estuviera o estuviese. Todo eso tiene que aprenderlo otra persona para aprender el español. Para el yo nada más. Nosotros nada más el would be para todo el mundo. ¿Qué quiere decir you would be? Quiere decir tú estarías, estuvieses o fueses. O fueras, eras o fueses. Eras no, serías. El we, he, she, it, would be. Ella sería, fuera, fuese, estaría, estuviera, estuviese. Son 6 condicionales que tiene que entonces aprenderse una persona que aprende español para cada uno de los pronombres. Nosotros
would be y en futuro will be. Más nada. ¿Ok? Les doy un tiempito, reflexionen eso y ya vuelvo con ustedes. Hola, estamos de vuelta. Ya limpié la pizarra porque vamos a pasar a un punto sumamente importante que tiene que ver con el verbo to be, ser o estar. Cuando vimos la primera clase, aprendimos a conjugar varios verbos, ¿verdad? Tanto regulares como irregulares. En este caso tengo el to work, que es un verbo regular. ¿Por qué es regular? Porque cuando lo conjugo en pasado, le agrego una ed. Le elimino su forma de infinitivo y le agrego una ed. Eso ya lo aprendimos. Y el verbo to write, escribir, este es trabajar, este es escribir, que es un verbo irregular. Yo les dije que era un verbo irregular. Quiere decir que en su pasado, cuando lo conjugamos, no le agregamos la ed, sino que aprendimos una palabra nueva. Entonces, cuando hemos estado conjugando desde la primera clase, si yo conjugo, cuando vimos la fórmula, si yo conjugo, por ejemplo, el verbo to work, ¿verdad? Con la fórmula que vimos es sencillamente trabajar. Elimino la partícula to y lo coloco tal cual como su raíz completico y me queda I work, ¿verdad? You work, he, she, it works, con la S, porque estamos hablando en presente, le agregamos una S al verbo. Me queda yo trabajo, tú trabajas, él, ella, eso trabaja, nosotros trabajamos, nosotras, ustedes trabajan, ellos, ellas trabajan, ¿verdad? Lo mismo con el verbo to write, en presente. Quitamos la partícula to del infinitivo, escribir, y nos queda I write, ¿verdad? You write, he, she, it writes, con la S, writes. We write, you write, they write. Yo escribo, tú escribes, él, ella, eso escribe, nosotros, nosotras escribimos, ustedes escriben, ellos, ellas escriben. En futuro, ¿cómo me queda? I will work o I will write. Me queda yo trabajaré o yo escribiré. Me salté el pasado, pero ahorita lo vamos a ver. Yo escribiré, yo trabajaré. You will work, tú trabajarás, you will write. He, she, it will work, will write. Para todo el mundo con el will. El condicional, I would, you would work, con el condicional. O you would write. Tú escribirías, escribieras o escribieses. Tú trabajarías, trabajarás o trabajases. El condicional. Esa fue la fórmula que vimos. Y en pasado, ¿cómo me queda? Ok. En pasado me quedaría I worked. Perdonen. En pasado me quedaría. Voy a borrar porque se sobreentiende. Ay, voy a apagar mi celu. Pásame el celu para apagarle, ponerlo en silencio. Voy a borrar el... Toma, gracias, Jay. Voy a borrar esto, se sobreentiende que esto es lo que ya aprendimos, ¿verdad? De todas las fórmulas. Si yo voy a decir el verbo to work en pasado, me quedaría I worked, ¿verdad? Con la ed, I worked. Si fuese el verbo to write, me quedaría I wrote, porque es una palabra nueva. Y esto es todo lo que aprendimos. Lo mismo el wrote para todo el mundo. I wrote, you wrote, he, she, it wrote, porque es una palabra nueva. We wrote, you wrote, they wrote. Y el worked, que es un verbo regular, igualito para todo el mundo. I worked, you worked, he, she, it worked, we worked, you worked, they worked. Recuerden la pronunciación cuando los verbos terminan en K. La E no se pronuncia. Cuando los verbos terminan en K, la E no se pronuncia. Es como K, 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 D, K, D. You worked, they worked, ¿verdad? Si el verbo termina en T, sí se pronuncia la ed, como commented, comentaba, comentó, patented, patentaba, patentó, invented, inventaba, inventó. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les estoy repasando esto una vez más? Porque vamos a pasar a algo sumamente importante. Este tipo de conjugaciones, donde solamente hay un verbo, en este caso utilizamos el verbo to work, o el verbo to write, o el to dance, cualquier otro verbo, pero la conjugación fue con un solo verbo.
verbo. I write, yo escribo. I work, yo trabajo. La conjugación fue con un solo verbo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama que es una conjugación simple. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un solo verbo. El verbo to write, el verbo to work, el verbo to dance, el verbo to invest. Estamos trabajando solo con un verbo. Yo escribo, tú escribes, yo canto, tú cantas, nosotros cantaremos, ustedes cantarán, yo escribiré. Es una conjugación simple porque estamos trabajando con un solo verbo. ¿Qué pasa con el verbo to be? Que es un verbo auxiliar. Además es muy irregular, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Pero lo importante aquí, que el verbo to be es un verbo auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar es un verbo que auxilia, que ayuda, que asiste a otros verbos, los afecta y los transforma. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver ahora con el verbo to be. El verbo to be nos sirve para escribir los tiempos compuestos. Los tiempos compuestos de, por ejemplo, los tiempos continuos o progresivos. Los tiempos compuestos es cuando estamos trabajando con dos o más verbos. Los tiempos simples es cuando estamos trabajando con un solo verbo. Los tiempos compuestos es cuando estamos trabajando con dos o más verbos. Los tiempos simples es cuando estamos trabajando con un solo verbo, que es todas las fórmulas que vimos. Trabajábamos solo con un verbo. Ahora vamos a trabajar con el verbo to be y vamos a crear un tiempo compuesto, que son los tiempos continuos, donde vamos a ver que el verbo to be afecta al segundo verbo. Vamos a borrar esto, ¿verdad? Que fue una conjugación simple con el verbo to write, el verbo to work, ¿verdad? Y vamos a borrar esto. Vamos a trabajar con los tiempos continuos del verbo to be. Ya vimos la conjugación del verbo to be, es en presente, I am, you are, ¿verdad? He, she, it is, you are, ¿verdad? You, we are, you are. Esta fue la conjugación en presente del verbo to be, y they are. Pongan atención porque esta clase es demasiado importante porque estamos avanzando muchísimo. Esto se llama los tiempos continuos. Tiempos continuos. ¿Cuál es la fórmula para los tiempos continuos? Me pongo de este lado, el pronombre personal más el verbo to be en cualquiera de sus tiempos, en presente, pasado, futuro o condicional, y el próximo verbo terminando en ing, es decir, en gerundio. La ing en inglés, en español, es el gerundio. ¿Qué son los tiempos continuos? Los tiempos continuos es cuando yo, por ejemplo, digo, yo estoy caminando, yo estoy comiendo, yo estoy bebiendo, yo estoy corriendo, yo estoy sintiendo, yo estoy durmiendo, yo estoy bailando. Los tiempos continuos en español se construyen con el verbo estar. El verbo to be trabajando como verbo estar. Y el gerundio, que en español es la terminación ando y yendo. La terminación ando, yendo. Ando, yendo. Es decir, para los verbos caminar, cantar, bailar, es caminando, trabajando. Para los verbos que terminan en ir, es yendo, viviendo, durmiendo, bebiendo. Yo estoy bebiendo, yo estoy caminando. Ok. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar con el verbo to work, que es lo que acabamos de ver, yo tengo el verbo to work. ¿Y qué hago? Si estoy trabajando un tiempo continuo, cuya fórmula es el pronombre personal más el verbo to be y el próximo verbo, obligatoriamente, después del verbo to be, el próximo verbo tiene que terminar en ing. Si trabajo con el verbo to work, trabajar, una vez más, le elimino el to, me queda el verbo igualito como siempre, su raíz, y le agrego la ing y me queda
working. I am working. Yo estoy trabajando. Repito, siempre que yo quiera hablar en un tiempo continuo y estoy trabajando con el verbo to be, aunque ustedes no sepan si es tiempo continuo, si es una conjugación compuesta porque es con dos verbos, aunque ustedes no sepan eso, si ustedes van a trabajar con un verbo, cualquier verbo, regular o irregular, después del verbo to be, ese segundo verbo tiene que terminar en ing. Siempre que yo esté trabajando con el verbo to be, el próximo verbo que venga después del verbo to be obligatoriamente tiene que terminar en ing. Siempre. Eso es igualito que en español. Yo no puedo decir yo estoy trabajo, yo estoy camino, yo estoy vivo. Bueno, vivo del sustantivo, pero yo estoy duermo. No, es yo estoy trabajando. Tiene que terminar en gerundio. Ando, yendo. Yo estoy durmiendo. Tiene que terminar en gerundio. Porque estoy trabajando con el verbo estar. El verbo estar me afectó el segundo verbo y lo convirtió en su forma de gerundio. Yo no puedo decir yo estoy duermo. No, yo estoy durmiendo. Igualito pasa en inglés. Después de utilizar el verbo to be, el segundo verbo tiene que terminar en ing. Eso forma los tiempos continuos. Progresivos también le dice la gente, continuos o progresivos. Repito, ¿y qué es un tiempo continuo? Son tiempos compuestos. ¿Por qué? Los tiempos compuestos son los que trabajamos con dos o más verbos. En este caso estamos trabajando con dos verbos. Eso forman los tiempos compuestos. Las conjugaciones anteriores que vimos en la primera clase y en la primera parte de esta clase eran conjugaciones simples. Trabajamos con un solo verbo. Conjugaciones compuestas es cuando trabajamos con dos o más verbos. ¿Qué conjugación compuesta estamos tocando ahorita? Los continuos. ¿Cómo son los continuos? Pronombre personal, verbo to be, el próximo verbo afectado, transformado en ing. Por ejemplo, I am working, you are working, y te queda working para todos los pronombres. No me tengo que aprender más nada. Is working, we are working para todo el mundo. You are working. Vayan escribiendo esto si pueden. We are working. Para todo el mundo. Lo único que tuve que aprenderme es que al verbo to work, lo mismo, le eliminé la forma de infinitivo y le tuve que agregar el ing. ¿Por qué le agregué al verbo to work el ing? Porque aquí estábamos trabajando con el verbo to be. En presente, por cierto. Porque esta es la conjugación del verbo to be en presente. Si yo quiero trabajar con el verbo to write, que es un verbo irregular, recuerden, la irregularidad de un verbo depende del pasado, si termina en ed o si me aprendí una palabra nueva. El verbo to write, su pasado es wrote, porque yo se los enseñé, ¿verdad? Sin embargo, el verbo to write sigue la misma fórmula que todos los verbos, no importa si es regular o irregular, para los tiempos continuos es la misma fórmula. Es el verbo to, me voy a poner de este lado, es el verbo to write, es el verbo to write, vamos aquí, ¿verdad? Este es el infinitivo del verbo to write. ¿Qué hago yo para conjugar el verbo to write en presente continuo? Le elimino el to, que es la forma de infinitiva, ¿verdad? Y le elimino la e, porque hay una fórmula de que algunos de los verbos que terminan en e y está precedido por una consonante, se le quita la e y me queda ing. Esto es un detallito ortográfico, pero para que se lo aprendan porque ese verbo es sumamente importante. Y me queda I am writing. Y para todo el mundo, writing. You are writing, he, she, it is writing, we are writing, you are writing, they are writing. Y me quedó, yo estoy escribiendo, tú estás escribiendo, nosotros estamos escribiendo, ustedes están escribiendo, él, ella, eso está escribiendo,
nosotros estamos escribiendo, ustedes están escribiendo, ellos están escribiendo. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto aquí un momento. El working, espero que lo hayan anotado, el I am working, sencillamente es cambiarlo por el to write, ¿verdad? Y me queda igual para todo el mundo. Se los escribo para que lo visualicen. Me queda I am writing para todo el mundo. You are writing, he, she is writing, we are writing, you are writing, they are writing. ¿Qué conjugación es esta? Este es el presente continuo. ¿Por qué presente continuo? ¿Por qué continuo? Porque estoy trabajando con el verbo to be y un segundo verbo. Que además ese segundo verbo está afectado y lo cambiamos a ing. ¿Por qué presente? Porque el verbo to be está en presente. Entonces, esa es la conjugación en presente continuo. Vamos a ver la conjugación. Eso es lo que estamos viendo ahorita, los tiempos continuos. ¿Cuál es la fórmula de los tiempos continuos? Pronombre personal, verbo to be, el próximo verbo terminando en ing. Vamos a ver el pasado continuo. Esto es el presente continuo. ¿Por qué presente? Porque el verbo to be está en presente. Y el segundo verbo, ¿tuvimos que aprendernos algo nuevo? No, nada más agregarle la ing. Vamos a ver el pasado continuo. Es el verbo to be en pasado. I was, you were, he, she, it was, ¿verdad? Was, we were. Esta es la conjugación del verbo to be que ya la acabamos de ver. You were, they were, y si vamos a trabajar con cualquier verbo, por ejemplo el verbo to write, que lo tenemos aquí, yo les digo, por favor, conjúguenme el verbo to write en pasado continuo. Ah, ok, continuo. ¿Qué necesito para los tiempos continuos? Ah, el verbo to be y el próximo verbo en ing. Ah, ok. Y además me están diciendo que en pasado. Ah, ok, pasado continuo. Entonces el verbo to be tiene que estar en pasado. Y me queda así. I was writing. You were writing. He, she, it was writing. We were writing. Writing para todo el mundo. El segundo verbo solo me aprendí agregarle la ing. Si fuera el verbo to work, y yo les digo, por favor, conjúguenme el verbo to work en pasado continuo. Ah, ok, continuo es el verbo to be obligatoriamente. Y el segundo verbo en ing. Ah, me están diciendo que conjugues el verbo to work. Ok, el verbo to work tiene que estar en ing. Pasado continuo. Ah, pasado es del verbo to be en pasado. Y me queda igualito. I was working para todo el mundo. You were working. We were working. ¿Y eso qué quiere decir? I was working. Yo estaba o estuve trabajando porque en español hay dos pasados. You were working. Tú estabas o estuviste trabajando. He, she, it was working. Ella estaba o estuvo trabajando. We were working. Nosotros estábamos o estuvimos trabajando. We, you were working, they were working. Ellos estaban o estuvieron trabajando. Ustedes estaban o estuvieron trabajando. Los dos pasados. ¿Ok? Y así les queda el pasado continuo. Entonces, estamos viendo los tiempos continuos. Si yo te digo, conjúgame el verbo en cualquier verbo. To dance, to sleep. To dance, bailar. To sleep, dormir. To eat, comer. Si yo te digo, conjúgame cualquier verbo en presente continuo, ok, presente continuo. Continuo, verbo to be. Presente, el verbo to be en presente. Si te digo, conjúgame cualquier verbo en pasado continuo, ok, continuo, el verbo to be en pasado, el verbo to be en pasado. Si yo te digo, conjúgame el verbo to talk, hablar, to talk en futuro continuo. Vamos a ver.
Voy a borrar el pasado continuo. Estamos hablando del futuro continuo. Ok, continuo. Verbo to be. Perfecto, verbo to be. Continuo. Ajá, futuro. Ah, ok. El verbo to be, el futuro. ¿Cuál verbo fue el que me dijeron? Me dijeron el verbo to talk. Ah, ok. Conjugar el verbo to talk en futuro continuo. Es decir, el verbo to be, y el verbo to talk con ing. Vamos a ver cómo me queda eso. Borro el pasado del verbo to be. Vamos a hablar ahora, utilizar ahora el to talk, que es hablar. El verbo to talk, que lo vimos, la L no se pronuncia, recuerden. To talk, hablar, conversar. Y lo quiero en futuro continuo. ¿Cuál es la fórmula de los tiempos continuos? Pronombre personal más verbo to be. El segundo verbo afectado por el verbo to be, transformado, auxiliado, convertido en ing, en gerundio. Y les queda así. ¿Cuál es el futuro del verbo to be? Will be. To talk, elimino el to, que es su forma de infinitivo, me queda el verbo igualito que en su raíz y me queda will be talking, con la ing. ¿Qué quiere decir I will be talking? Yo estaré hablando for 3 hours, por 3 horas. Futuro, yo estaré hablando. You will be talking. Tú estarás hablando. Miren un errorcito que siempre hace la gente. Si yo te digo, conjúgame el verbo to talk en futuro continuo. Muchas veces la gente lo que hace es esto. Ok, perfecto. I will talking. Esto está mal. ¿Por qué? Primero, esta es la partícula del futuro, ¿verdad? Pero la fórmula de los tiempos continuos es pronombre personal, el verbo to be, en el tiempo que me lo pidan, en presente, pasado, futuro o condicional, y el segundo verbo en ing. Me faltó el verbo to be. No veo el verbo to be aquí por ninguna parte, pero eso suele suceder como error. No, tengo que poner el be. I will be talking. Automáticamente el will be es el verbo to be en futuro. Automáticamente el verbo to talk lo coloqué en ing. Otra cosa, si yo hago esto, nuevamente el error. I will talking. Este ing, esa terminación ing, no puede ir aquí. La terminación ing siempre va después del verbo to be. Por aquí no veo el verbo to be en ningún lado. Solamente veo la partícula del futuro, pero no veo el verbo to be. Entonces, esa ing no puede ir ahí, porque la ing siempre va después del verbo to be. Entonces, elimino la ing. ¿Qué quiere decir esto? I will talk. Es una conjugación simple. Todo lo que acabamos de ver en la primera clase y al principio de esta. Es una conjugación simple. I will talk. Yo hablaré. I will write. Yo escribiré. I will work. Yo trabajaré. Es una conjugación simple. ¿Por qué es simple? Porque estamos trabajando con un solo verbo. El verbo to talk o el verbo to work o el verbo to write. Un solo verbo dentro de la oración. Es una conjugación simple. Si fuese una conjugación compuesta, yo necesito los dos verbos, ¿verdad? Y en este caso, estamos hablando de los tiempos continuos. ¿Qué son los tiempos continuos? El verbo to be más el próximo verbo en ing. Si ustedes me ponen esto, es una conjugación simple. El will, que es la partícula del futuro, me está afectando al verbo. I will talk. Yo hablaré. I will write. Yo escribiré. I will work. Yo trabajaré. ¿Ok? Entonces, lo correcto es esto que estamos viendo aquí. I will be talking. He, she, it will be. Necesitamos el verbo to be.
talking. Y así sucesivamente con todos los pronombres. We will be talking, nosotros estaremos hablando. We will be working, nosotros estaremos trabajando. You will be sleeping, ustedes estarán durmiendo. They, ellas, ellos, will be dancing, ellos estarán bailando. Will be. Vamos a conjugar ahora otro verbo. Ya vamos a terminar esta clase. Vamos a conjugar ahora el verbo to work, talk, walk. El verbo to walk. Quiero conjugar el verbo to walk en condicional continuo. ¿Qué es continuo? Verbo to be y el próximo verbo tiene que terminar en ing. Esos son los tiempos continuos. Ah, pero me están diciendo condicional continuo. Ah, ok. Entonces el verbo to be tiene que estar en condicional. Condicional continuo. Y me quedaría así. I would be walking. El verbo to walk, terminado en ing. ¿Por qué? Porque utilicé el verbo to be en condicional y eso fue lo que me pidieron. Condicional continuo. Ah, el verbo to walk en condicional continuo. Ok. Would be y to walk en ing. I would be walking. You would be. Recuerden, el would be es el verbo to be en condicional. Walking. No puedo poner, les voy a volver a explicar el mismo error porque suele pasar. Si a mí me dicen, mira, conjuga el verbo to walk en condicional continuo, no podemos hacer esto. I would walking. Volvemos a cometer el mismo error. I would walking. Este es el condicional. ¿Y dónde está el verbo to be por ahí que no lo veo? Necesito poner el verbo to be. Entonces sería I would be, ¿verdad? Y automáticamente el próximo verbo, que es el walking, me terminó en ing. Si yo lo dejo, como lo acabo de hacer, I would be walking, estoy cometiendo el mismo error anterior. Esto es una conjugación simple. Ahí estoy trabajando con un solo verbo, el verbo to walk. Y ese ing no puede ir ahí, porque el ing siempre va después del verbo to be. Lo lógico es que esto me hubiera quedado así. I would walk. ¿Qué quiere decir I would walk? Yo caminaría, caminara o caminase. I would work. Yo trabajaría, trabajara o trabajase. ¿Por qué? Porque la partícula would del condicional me está afectando el próximo verbo y me lo convirtió en condicional. I would dance. Yo bailaría, bailara o bailase. Pero como estamos hablando de los tiempos continuos, necesito el pronombre personal, el verbo to be en el tiempo que me lo pidan, bien sea presente, pasado, futuro o condicional, el verbo to be, y el próximo verbo con el que yo trabaje, no importa cuál verbo, puede ser el to work, puede ser el to talk, to walk, to write, to sleep, to dance, ese próximo verbo tiene que terminar en ing. Entonces, ya para terminar, y me queda para todo el mundo igual, he, she, would be walking. We would be walking. You would be walking. They would be walking. Entonces, para que lo escriban, me quedó el presente continuo. Presente continuo. Pasado continuo. Futuro continuo. Y condicional continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo to be está en presente y el próximo verbo en ing. ¿Qué quiere decir pasado continuo? Que el verbo to be está en pasado
y el próximo verbo terminando en ing. ¿Qué quiere decir futuro continuo? Que el verbo to be está en futuro y el próximo verbo con el que trabajemos tiene que terminar en ing. ¿Qué quiere decir condicional continuo? Que el verbo to be está en condicional y el próximo verbo con el que trabajemos tiene que terminar en ing. Tarea. Quiero que me conjuguen el verbo to learn, aprender. To learn, aprender. Quiero que me conjuguen el verbo to. ¿Cuál verbo, Jay, podemos utilizar? To Study. To study, puede ser. Vamos a ponerle uno que no termine en Y, que eso lo vamos a ver la semana que viene, Okay. en la otra clase. Es una bobería realmente. El to study, que termina en Y, en pasado, es un verbo regular, debería agregársele la ED. Pero como termina en Y antecedida de una D, se le coloca una I, se transforma la Y y me queda studied. Eso lo vamos a ver en la próxima clase porque son cambios ortográficos, pero no quiero que se encuentren con ese cambiecito y digan, ay, pero eso yo no lo sabía. Ok, sigamos. To learn, to drive. To drink. To drink. Ok, to drink, tomar, beber. To drink. Quiero que de tarea me conjuguen el verbo to learn. Este es un verbo regular. Y to drink. Este es un verbo irregular. Voy a ponerles aquí. Drank es el pasado de to drink, drank. Y de learn es un verbo regular. Ustedes deben saber cómo es el verbo to learn en pasado, porque les estoy diciendo que es un verbo regular. Quiero que me conjuguen el verbo to learn y el verbo to drink, ambos, en presente simple, pasado simple, futuro simple, condicional simple. Y quiero que me los conjuguen en presente continuo, pasado continuo, futuro continuo y condicional continuo. Los simples son las conjugaciones que ya vimos en la primera clase, es decir, el verbo to learn conjugado en presente, pasado, futuro y condicional. Con la formulita le quitamos el to, el will, el ed, la s en las tres terceras personas y el would en condicional. Eso es una conjugación simple del verbo to learn, aprender. Y del verbo to drink, conjugación simple, lo mismo. Le ponemos el will en futuro, le ponemos el would en condicional, la s a he, she, it, y en pasado no ponemos una ed, sino una palabrita nueva. Esas son las conjugaciones simples. Y hoy aprendimos las conjugaciones continuas. Presente continuo, pasado continuo, futuro continuo y condicional continuo. Es decir, su pronombre personal más el verbo to be en presente, pasado, futuro y condicional. Y el próximo verbo terminando en ing. Esta es la tarea. Bueno, por ahora los dejo. Los veo en la próxima clase de tu mega taller de inglés.